Yo les prometo que este video va a ser distinto, porque este video yo lo estaba haciendo de resumen de Blender 2025, de algunos temas que yo he ido conversando todo el transcurso del año. Pero este año empecé a ver cosas que me estaban resonando, pusieron en mi título de economista vibrar. Esto no es ni open source, ni es privado, me está sonando raro, que aquí va a haber un cambio de modelo. Hay un fanatismo necesario que ya es impulsado, obviamente, desde la misma fundación. Es como que si necesitáramos que el usuario de Blender sea fanático. ¿Para qué? Y eso me lanzó una alarma. El usuario objetivo es satanizado. El mismo CEO dice, no me interesan los usuarios de otro software. ¿Por qué es necesario el fanatismo? Entonces hay unos pasos previos para implementar ese nuevo modelo. Y nos están aplicando los pasos previos y no nos estamos dando cuenta. Primer paso previo, el fanatismo. La idolatría a los líderes de la fundación. Que creamos que el principio y fin de la animación, que nos olvidemos de los demás software, así manejemos otro software. La mutación pasa de ser una empresa de un software open source que se apoyaba desde la comunidad a una empresa de software que quiere trabajar con grandes corporaciones. Esa mutación del usuario que está empezando, beginner, a complacer los requerimientos de grandes estudios en grandes producciones, hay una brecha muy grande y no es el mismo software. No nos dejemos engañar. En que tú quieres al mismo tiempo complacer una comunidad y tener tu comunidad como fuerza de venta gratis, que te defienda capa y espada y ataque otro software, y al mismo tiempo quieres complacer las grandes corporaciones, que muchas son donadoras fundacionales de ti mismo y tu misma comunidad se ataca como competencia. También los animadores hagamos como la Fundación Blender, tengamos un pie en el open source en la comunidad y un pie en los mercados competitivos, también nosotros. Porque no hay sostenibilidad, ¿por qué? Porque está en quiebra. Porque la Fundación Blender, a pesar de todo lo que te dicen por redes y que todo está bien, las fundaciones no quiebran, sí, se paralizan cuando no tienen recursos. Y yo en el video más adelante les voy a explicar cómo usan algunos recursos, para que vean que sí es una alarma, la sostenibilidad no está. Por eso es que hay un cambio de modelo, pero para el cambio de modelo nos están planteando unos esquemas de marketing y una opacidad de marketing muy extraña. Y muchas medias verdades que se han ido convirtiendo como en unos mitos que no son realidad. La filosofía del gratis se convierte en una herramienta de mercadeo agresivo para captar gente, pero después no se cumple. Esa bipolaridad se transmite a los add-ons. Resulta que se determinó que el 90% de los add-ons más utilizados son los privativos, los que más se usan en los workflows profesionales. Tienen una estructura que permite ser ejecutados por la licencia del Blender, pero no permiten ser modificados, o sea que tienen la doble personalidad. Son open source, pero son privativos para poder garantizarle una comercialización al creador. Entonces ya no es open source. Por eso es que yo estoy hablando en un futuro de este video, porque yo pienso que en Blender ya no hay open source. Ya no hay, lo que no hayan es cómo vendértelo después que te lo vendieron como una filosofía. Y para vendértelo hay un cambio de modelo. Te están vendiendo una filosofía distinta con argumentos de marketing violento que tenemos que tener cuidado de no creérnoslo y ver si nos conviene o no adaptarnos nuevamente a Blender como lo hemos adaptado toda la vida, o que Blender se adapte a nosotros, a los artistas 3D. Eso es lo que yo veo. Por eso es que estoy haciendo este disclaimer antes del video que viene a continuación. Cuando yo vi la información de Tangent Studio, de Tangent Lab, del software de Loop, el caso de Dimension de High Castle, como fue desvirtuado el caso del uso de Blender en el estudio Framestore, o como fue desvirtuado el caso de NextGen, que fue hecho en Tangent Studio cuando se quebró Tangent Studio. Esta es una historia creada en agencias de publicidad para crear un fanatismo impulsado de la fundación para hacer un cambio de modelo. Porque irónicamente, open source significa trampolín de un grupo de gente que no pudo penetrar inicialmente a tener prestigio con un proyecto para saltar donde está el dinero. Eso es lo que está demostrando, porque Tangent Studio se fue con Autodesk con Loop, porque fue la versión privativa la que funcionó. Y Nimble Studios, Pipeline 100% Blender, tuvo que ser comprado por Amazon para poder seguir funcionando. Nos están tejiendo una telaraña para llevarnos a un cambio de modelo, pero convencidos, manteniendo la fortaleza, que es una comunidad completamente fanatizada, fuerza de venta gratis de Blender. Ese análisis yo quiero que tú lo tengamos. Ser crítico del software y del modelo de negocio del software no quiere decir que no lo uses. Yo lo uso profesionalmente, pero creo que aporto más a la comunidad. En vez de estar aplaudiendo como una foca, aporto más a la comunidad dando un análisis objetivo con hechos de qué es lo que está pasando y qué postura deberíamos de tener. Ser más críticos. Así como nosotros aplaudimos cómo se mejoró el skater en algunas cosas, ¿hacia dónde vamos con el modelo? ¿Dónde está el protagonismo del animador? Esto es una comunidad de programadores. La comunidad de animadores 3D es más grande que un software, sea open source o sea privativo. Esa conciencia, que no podemos perder esa fuerza y fanatizarnos en función de celebridades nuevas 3D que nos están llevando un modelo de negocio que les conviene.
Tenemos que tener esa postura, por eso es que hice este video de preámbulo al video que vamos a ver a continuación, donde hablo de todo eso. Tu profesión y tu estabilidad económica valen más que el fanatismo. Ten presente eso. Vean el video a continuación. Les voy a dar una óptica distinta para que entiendan el mercado. Porque nosotros nos preguntamos, la pregunta es, ¿por qué Blender si es tan bueno, si lo usa tanta gente? ¿Por qué no está en los grandes estudios AAA haciendo grandes proyectos? ¿Por qué? Por culpa de los monopolios diabólicos que no lo dejan entrar. Por culpa de la comunidad codiciosa que no dona y que hacen dinero con Blender pero no donan. Les voy a dar otra óptica, porque ninguna de esas respuestas es. A estas alturas, después de 23 años que se liberó el código de eso, ¿por qué todavía no? Ya se hizo, señores. Ya empresas hicieron el pipeline 100% Blender y quebraron. Grandes estudios de animaciones tuvieron problemas con Netflix y con Hollywood abarrechos. Los productores se instalaban en las oficinas de los estudios a gritar que no entregaban. Y esos estudios quebraron. De hecho, hubo que contratar programadores privados para que hicieran soluciones para lo que el Blender no hacía. Ese es el caso de Tangent Studio, el que les estoy nombrando. Entonces, por eso es que no está donde está. Pero ¿qué hace el hype que yo critico? Porque yo uso Blender. Pero ¿qué critico yo? La excesiva mercadotecnia, ahora con las redes sociales, que se usa para vender la historia y lavar la historia. Las agencias de publicidad son expertas en convertir los fracasos en oportunidades de negocio, en cosas visionarias. Eso es lo que esperábamos tal cual. El plan era tener 500.000 euros o más de pérdidas para poder sacar Blender 5.0. Te lo van a vender así. Ahora sí, el hype. Ya hay una película también que se hizo. Hay una película antes de Flow que quebró la empresa, no la pudo hacer. Decían los animadores que no hay nada más horrible que el pipeline de Blender inestable. Necesitamos ser más pilas, señores, no ser focas aplaudiendo. No, eso no significa que odies a Blender, sino que pienses en ti. Estas historias de por qué Blender no llega hasta donde llega, es porque también está esa opacidad, esa desinformación, ese hype, esa lavada de historia. Porque si tú tuvieras pendiente que ese señor viene en una quiebra, que no pudo competir y que está gastando más de lo que tiene que gastar y que está sacando la nueva versión y todavía faltan cosas y se está yendo, ¿qué pasa cuando un proyecto no tiene recursos y es de open source y de programación? Que los pocos donadores fundacionales se convierten en los ejes hacia donde va el proyecto y magnetizan las cosas hacia las soluciones que está pidiendo Nvidia. ¿Sabían? Las soluciones que está pidiendo el otro. Mira, no, tú me trabajas en esto. Entonces se pierde el software base y las funciones esenciales se empiezan a diluir, aunque hay otras que sí se han mantenido y los tengo que aplaudir, que han trabajado, han mejorado el skater. Pero hay cosas que se han abandonado para el hype que hay en redes sociales. Tenemos que dejar un poco, no odiar, no amar, sino ser objetivos. Y empezar a exigir como comunidad, porque nosotros se alimentaron de nosotros. Y han tenido un prestigio por nosotros. Y entonces, ¿sabes lo que me dicen a mí la comunidad? Estás exigiendo demasiado para algo que no compraste. Entonces, como no compré, es como que voy para un concierto y no puedo quejarme del mal sonido, ni pedir una canción. Está malo, no te quejes, es gratis. Entonces, bueno, ¿eso qué es entonces? Yo quiero darles esta óptica de esa historia y por qué Blender no está ahí. Entonces, NAND, esa empresa, colapsó en el 2002. Colapsó. ¿Y qué le dijeron a la gente? No, era muy ambicioso el proyecto, siempre es una lavada de imagen. Y eso es lo que yo quiero que tú aprendas a leerlo entre líneas, a que tengas esa astucia. Por eso cuando yo le digo a la gente, tengo un pie en el open source y un pie en el privado, muchos saltan. No, que señores, el open source ya no existe. ¿Quieres que le diga? Eso no existe. Los principios del open source ya no existen. Ya está centralizado, ya tiene monetización indirecta. Ya hay diferentes productos para diferentes usuarios. No lo puedes modificar porque también hay algo que son privativos y que tienen código cerrado. Entonces, ya, señores, hay que tocar suelo y dejar el fanatismo. Y esto no es una religión. No es una religión. Hay que empezar a hablar las cosas como hay que hablarlas. Y en la comunidad, los que tenemos más experiencia, que hemos ido y venido a ver software, bueno, esta es la historia. Son 3 fracasos. Pues el fracaso inicial que hizo que Blender en la empresa NAND en el 2002 quebrara la empresa y se disfrazó como diferentes maneras de ver el mercado. Está el fracaso, por supuesto, de Tangent Studios, que fracasó en el 2020 y tuvo que cerrar y fue demandado, problemas con Netflix, con todo.
Y está el fracaso ahorita en el 2025-24, con ese informe financiero con pérdidas y con una corrida de donadores fundacionales. Y que miren esto, entraba un donador y cuando dona se activa la campanita de que vamos a desarrollar el software hasta que se acabe esa monedita. No hay un colchón, no hay una planificación a largo plazo hacia dónde va esta propiedad, hacia dónde va esto. Es una cosa muy como que llegó, se gastó, se llegó, se gastó. No hay una planificación. Entonces tú vas a poner tu vida profesional en función de algo tan que aparte que está dando pérdida, está en números rojos, se consumió su capital operativo, que invierte de manera intermitente según lo decide una empresa privada en su mesa. Entonces tú tienes que tener un pie aquí, un pie allá. Porque la gente no quiere hablar de esto. Porque la gente quiere hablar es que todo es perfecto y que hay gente altruista y hay héroes. Yo no sé si se puede hablar de héroes con una vida de celebridad 3D. 52 viajes en un año. Y para los latinoamericanos que dicen que ellos decían que la comunidad que más apoya a Blender es la latinoamericana. Ni un país visitó latinoamericano. Desmiéntame. Capaz que se me escapó uno, pero yo busqué. Entonces ahí tenemos que empezar a pensar en nosotros, empezar a que haya un modelo pensando en el animador. No pensaron en nosotros que se alimentó la inteligencia artificial y nadie sabía. Yo repito esto, yo sé en qué están haciendo los animadores hasta en mi negocio, en qué andan, en qué puede andar un animador. Un programador no va a saber que están buscando cómo sustituirnos y nadie nos dijo nada. Y nosotros no etiquetamos, no hemos hecho nada y siguen alimentándose. Y hay gente que trabaja con nosotros, hay animadores diciendo que ahora son, no sé, profetas de la inteligencia artificial. No, ya va, bájale un poco. Yo manejo inteligencia artificial, pero no me da que está mi trabajo. Yo no le enseño cosas. Y quiero que tú entiendas, no le puedes seguir enseñando. Porque viene por tu trabajo. Los programadores no les interesa. Ellos renuncian y se van con una empresa de alta tecnología y siguen. Se lavan su imagen. Tienen prestigio. Pero tú no. Tú tienes que hacer animaciones para poder comer y trabajar y tener un demo reel actualizado. Y si hay una contracción de trabajo producto del miedo que le meten a los clientes, el miedo que le meten a la gente. Mira, yo les voy a poner aquí cómo se copiaron Tripod, que está haciendo y que modelos 3D de inteligencia artificial, que es horrible, por cierto. El que es de pagos es un poco mejor, pero igual no sirve para pequeños assets. Pero se copiaron los reels de la gente de Blender cuando hace, mira, la gente de Maya como sufre para hacer este modelo y como yo lo hago rápido en Blender. Igual Maya, que dice, mira cómo hacen los usuarios nuevos y no saben hacer estos cables, mira cómo se hace en Maya fácil. Nuestro estilo de hacer animaciones y promociones se la copiaron. Mira, estás haciendo una dona todavía 50 horas, burlándose del tutorial más famoso de Blender de la dona. Hazlo en 10 segundos aquí y te ponen la dona hecha. O sea, hasta se copian de la publicidad. O sea, no es ético. Yo creo que tú empiezas a pensar. Bueno, fíjate que un experto dijo en el caso, volviendo al caso de Tanyet, uno de los miembros dijo que fue tan horrible los retrasos y los problemas que hubo con las contrataciones con Netflix, que físicamente Netflix tuvo que tener presencia en el estudio. Imagínense lo grave y lo vergonzoso que debe ser eso, que no daban pie con bola. Había retrasos grandísimos, cosas que se pedían. Y entonces llegó un momento en que el estudio dependía de la comunidad. Hubo una solución que pidieron un programador y tardó 6 meses en hacerlo. No hay manera que un proyecto comercial dure tanto. Hoy en día ha mejorado. Hoy en día hay cosas que sí, pero mira, esa es la experiencia que hay en el mercado profesional. Entonces no culpen a los grandes inversionistas. Y si yo tengo suficiente dinero para montar un estudio en Los Ángeles de animación, yo no voy a contratar a Blender. Cuando le preguntan unos por ahí a ese nivel, me dicen, no, estás loco, mira lo que le pasó a fulano de Tanyet. Mira lo que le pasó a ese estudio, porque el Tanyet es el más emblemático, pero lo que quiero es desmitificar de que eso ya sucedió. O sea, como yo escuchaba que Flow, si quieres hacer una película en tu casa, lo puedes hacer, decían en el Oscar. Eso es mentira, si no pudieron hacerlo con un estudio de animación. Ese proyecto llegó porque llegó, es una cosa anecdótica, pero no es la generalidad. Pero lo usan lo usan hasta como mercadeo hasta el final y no le alertan a la gente de eso. Es hasta irresponsable que alguien invierta eso y nadie le diga, entonces empiezan todos, no, sí, dale, porque no es tu plata. Y la comunidad no se va a reunir a hacerte a ti algo para que tú... Porque fíjense, a la final, la diferenciación, lo que hace un estudio no es el software de creación, es el software del pipeline, es lo que integra todo, es la integración de todo. Creer eso es una ingenuidad. Entonces, para resolver eso, se crearon soluciones en esa misma empresa, privadas, que el cierre de todo es que hubo que hacer Loop, era como hacer funcionar a Blender a gran escala, en grandes producciones, y no podía. Loop fue un programa que hicieron unos programadores privados, privativos, no open source,
¿qué fue lo que quedó de esa empresa que después se llama Tangent Lab? ¿Qué fue lo que compró Autodesk después? O sea, el ADN del estudio fue una programación hecha privativamente para hacer lo que Blender no podía hacer, para poder sacar a Blender del problema, para poder sacar al estudio de los problemas. Y Autodesk compró esa solución que la tiene actualmente hoy en día. Y eso lo dice el CEO de Tangent Lab. Y es una ironía que resulta que es lo valioso del estudio. Lo valioso fue eso. Lo que te diferencia de otro estudio es cómo tú aplicas la operatividad, cómo tú aplicas el pipeline, el workflow, cómo lo haces. Y es mucho más amplio que el software de creación de un modelo. Son las historias que no te cuentan del éxito y del fracaso. Es una lavada de cara a nivel de agencias de publicidad para atraer inversionistas. Yo lo entiendo. ¿Quién va a invertir en la Fundación Blender si ve los fracasos nada más de los fundadores? Nadie lo hace. Hay que tapar eso. Pero no te lo creas tú. No te lo creas y lo creas como un dios. Cuando en realidad no. Hubo mucho fracaso. ¿Y qué hace Tangent Studios? No puede demandar a Blender. ¿Entiendes? Entonces tú dices, yo tengo un riesgo que estoy asumiendo con un software open source. Eso es lo que dicen que van ellos a corregir. Perfecto. Vamos a ver cómo lo hacen. Pues la experiencia de los hechos son los hechos. Menos hype, menos hablar, menos que es el principio y fin de los VFX. Nunca pasó. En cada versión 1, 2, 3, 4, 4.5 es el principio y fin de la animación. Siempre te lo venden con algo. Eso es agencia de publicidad. Tú tocas suelo y ten los pies en los dos lados, como siempre les he dicho, open source y privado. Blender y Maya en este caso. No te comas un solo cosa ni te comas los monopolios. Entonces fíjense, contrario a lo que hace que valga, contrario a lo que tú crees y puedes creer con el software de creación, lo que le da valor a un estudio de animación grande o pequeño o mediano es el ADN, la visión del propietario. Y ese ADN, esa visión del propietario, de ese software propietario, de esos pipelines, son secretos, no son open. Es lo que te diferencia. Y tú no lo vas a decir y lo vas a regalar. Y eso fue lo que compraron de Tangent, que quedó, que valía únicamente. Y es lo que diferencia a los demás estudios. Por eso es que hay estudios de animación que le dan un software a los animadores y dicen, esto se basa en tal y lo vas a usar tú con una licencia remota. Eso es nuestro. Aprenden, dan un curso, se basa en Maya en esto y lo conectas en Maya con esto. Sobre todo para la parte facial, de cabellos. Tienen soluciones propias y personales. Para nosotros es increíble pensar de que tú te vas a hacer un software para eso. Pero un estudio que viva de eso es normal, esa inversión. Pueden tener 8 Blender adentro distintos y mejores. Y no sabemos porque no los hacen público. Entonces lo que diferencia un estudio, lo que es el ADN, es esa parte propietaria, el pipeline, que es secreto. Y no lo vas a regalar porque si no te diluye frente a la competencia. Esto quiere decir que no puede ser open source. Y quiere decir que Blender nunca va a ser la punta de un estudio grande. Nunca lo va a poder ser porque no puede, porque lo vas a ver tu competencia. Entonces Blender va a existir siempre como un backstage. Una herramienta para probar render con V-Ray, una herramienta para probar una que otra cosa, para hacer unos upsets, para verificar y limpiar modelos escaneados, para limpiar algunos, ni siquiera FXB, para algunas cosas que es buenísimo, pero no puede ser el frontend de la creación de un gran estudio de animación, porque es open source. Queda en el problema que digo yo del fanatismo, ¿no? Vamos a hablar claro, ¿no? Yo estoy en redes sociales y estoy en Reddit y veo unos casos que, bueno, que unos usuarios dicen, oye, no había sabido que Blender tenía tanta pisada en grandes producciones. Está The Man of the High Castle, está el estudio Framestore, está el Sprite Fright y está NextGen, que son los ejemplos que pusieron en ese foro. ¿Qué les pasaría si les dijera que los 4 son mentiras? Y es lo que yo estoy luchando para que nosotros los animadores 3D no comamos el hype, toquemos suelo, no comamos el marketing de los programadores de la comunidad y sepamos realmente dónde estamos parados y cómo pensar en nosotros. Por ejemplo, Framestore, dicho por los mismos artistas, usa en lookup de concepto a veces Blender, pero sigue usando Maya y Houdini para todo lo que es la inversión y el riesgo millonario de lo que es el pipeline. Lo usan para, bueno, ¿y por dónde nos miran? Hacen un concepto. Pero ese no es el fin que no te lo dicen, no te lo dejan caer como para que tú creas que es el look final, que es donde está el peso de la inversión, no en el inicio, en el desarrollo de las ideas, en el apoyo de las ideas. Esa es una diferencia muy grande.
Split Fright es el otro caso es una open movie, que es una película abierta sin fecha de entrega, sin la presión de un estudio AAA, donde se prueban las herramientas de Blender, es in-house. Tampoco lo puedes decir que es un proyecto AAA comparativo de mercado. El otro es Next Gen, que resulta que es una producción hecha en Tangent Studios que fue quebrado por Blender. Por implementar el pipeline de Blender fue lo último que se sacó. Y ese estudio quebró con ese mismo proyecto que tanto dice él que es buenísimo. Y el otro caso, el último caso, el de The Magnet Castle, que es viejito, porque fíjense lo que pasa. En el 2017, esos artistas dicen, pudimos hacer unos renders con Cycles, con Blender, pero fue terrible el pipeline. Igual promete la herramienta, pero seguimos usando Houdini y Maya. 2017. 4 años después, 2021, sigue el problema del pipeline y quiebra Tangent Studio. Ahí ofrecen el USD. 5 años después, siguen ofreciendo la implementación total del USD y Blender tiene problemas de flujo de efectivo, de donaciones, de estabilidad y sustentabilidad económica. Y lo que les dije, tiene un problema que si tú analizas su estado financiero, depende de una empresa externa que si en su mesa y su junta directiva deciden donar, esa donación cae en Blender y esa donacioncita, esa monedita se gasta, se llaman a los programadores, se hace algo y se acabó. No hay un fondo, no hay una programación. Eso es lo que dice el estado financiero. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como animadores tenemos que estar conscientes de no comer. Eso es lo que yo llamo el hype. Para que sepan cómo en mercadotecnia es importante que todo se vea como un logro. Que se digan, no, tal cual, teníamos planificado tener 500.000 euros de pérdida para poder sacar Blender 5. Ese era nuestro plan. Está bien que lo digan por redes y lo digan en la página, pero que nosotros no los creamos. Ese es el problema. Que nosotros no los creamos. Por eso es que yo recomiendo un pie en el open source y un pie en el privativo. ¿Por qué un pie en el privativo? Porque el open source no tiene sustentabilidad económica, lo está demostrando. No es sostenible. Entonces hay una transformación, una pérdida de la filosofía open source y una transformación del proyecto que vamos a ver a dónde va con el nuevo CEO. Pero tenemos que estar claros. Yo quiero hacer este paréntesis porque eso es lo que está en las redes. Entonces la gente se va creyendo y fanáticos que la agarran con uno. Pero te digo algo, yo aporto más a la comunidad de Blender, hablando sinceramente, a los animadores que está aplaudiendo como una foca. Esa es mi opinión. Sigamos con el video. Entonces Blender funcionó porque cambió la mentalidad de muchos usuarios a esperar tiempo por su desarrollo, a compartir en la comunidad las cosas, a compartir su contenido con las licencias Free Commons para que todo el mundo lo sepa, para después de comprar en el Blender Market o SuperGIF, buscar lo que es gratis entonces en Blender Extensions. El usuario se adaptó a Blender tanto que cree que es Dios. Ok, pero los grandes estudios y el mercado no se va a adaptar a Blender para que Blender pueda ser un software de centro de pipeline en un estudio de animación de los grandes. Siempre va a ser una solución propietaria. ¿Cómo manejas? ¿Cómo garantizas? Porque ¿qué es el pipeline? O sea, ¿cómo tú garantizas los tiempos de entrega? Eso es lo que diferencia un estudio del otro. No tanto la creación. Nosotros lo estamos viendo desde nuestro punto de vista, pero realmente a nivel gerencial, a nivel de producto total, la creación es importantísima, pero no es el centro en este negocio. Es la garantía de entrega y de calidad, que no lo garantiza Blender todavía. Tiene que ver con muchos factores. Entre esos el pipeline, el secretismo, el ADN, los resultados a grandes escalas que no lo tiene, el manejo del soporte, los tiempos de desarrollo. Verán todo lo que hemos hablado que se ha probado que ha fracasado con Tangent Studios, que quedó nada más Tangent Lab con el Loop, pero es una realidad. Más allá de tu hype y lo que tú quieras que suceda y que creamos que sucede. Yo también quiero que el mundo esté lleno de gente buena que me esté regalando software, pero no es así. Por eso para los estudios lo más importante es el cumplimiento de las metas. Es el soporte. Es la garantía. Para un gran estudio, más importante es la garantía de solucionar, la garantía de un pipeline que haya sido comprobado, que respete su esencia como ADN, que sea algo secreto y que sea una diferenciación con la competencia, que el costo de licencia es gratuita. Para un estudio no tiene impacto versus el riesgo que tiene y aparte ya se probó, hay alguien que cayó. Entonces no hay manera de que no salgan de un software que tenía 25 años evolucionando como Maya, Houdini. De hecho, fíjate que te dicen, no importa, vas el modelo donde tú quieras, pero la escena me la mandas en Maya, en Houdini.
Entonces tú tienes que empezar a entender que ese es el mercado, no creer que el mundo va a cambiar para que tú puedas usar Blender, consigas Blender y que no va a pasar. No va a pasar. Pueden pasar una serie de películas indie, cosas. Claro que sí, es que eso no es que uno no lo desea, pero no es lo que está pasando. Porque si tú buscas el Blender Fest en el 2022, se dijo que Blender ya estaba en todos los grandes estudios utilizándose. ¿Qué significa eso? Que es en Look and Dev, que es una estación de trabajo que está por ahí limpiando unos modelos. Pero te lo dejan caer y tú te lo crees. Ya la época en que le creíamos todo a Blender se acabó. Ya con la sostenibilidad económica y con los nuevos retos que tenemos los animadores, con la competencia que hay y qué pasa, que también los otros software no pararon. Las exigencias de los estudios aumentaron, los formatos se ampliaron, se profundizaron, se hicieron más pesados, requieren más cosas. Entonces, ese camino profesional no paró y las herramientas que están establecidas en el mercado siguieron evolucionando. No alcanzas. La velocidad que se separan los software y el mercado es más rápida a la que se hace el desarrollo open source y más si se pierden donadores fundacionales y más si estás en pérdida. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes toquen suelo. Y no comamos el hype sin perder. Es que lo que no quiero es que no que amen a Blender, es que lo quieran como es. Acéptenlo. Es un proyecto que tiene un lento desarrollo, que valora muchísimo la interfaz intuitiva. Tiene ahora, de alguna manera, una dualidad con la presencia de los add-ons, que aunque cumplen con la licencia GNU para poder ejecutarse en Blender, son privativos. Entonces, toda esa mutación, que esas áreas grises, que ya no están tan grises, sino que ya están negras, son las que están permitiendo que si los usuarios nos dejamos de adaptarnos a Blender y Blender se adapte a nosotros podemos entonces compartir un futuro con Blender y que Blender tenga sostenibilidad. Porque Blender no ha sido atacado ni se le ha cerrado al mercado por los grandes competidores. Mira, hay competencias que no se le han hecho. Hace muchos años existió un sistema de edición establecido. No voy a decir cuál es porque no quiero peo, no quiero rollo. Vino el proveedor con el nuevo software, la competencia, y le dijo al canal de televisión, quita las 17 suites y yo te doy 10 gratis, bloqueando el otro software, pero invirtiendo en bloquearlo. La competencia que ha apoyado a Blender hasta ahorita no ha hecho eso. Eso lo ha hecho es los seguidores de Blender. Hay que tener mucho cuidado, porque Maxon se retiró por eso. En mi manera de ver, cuando tú ves todos los ataques que tenía Redshift, tú dices, bueno, mira, y diciendo que el scope de Blender era mejor que el de ZBrush, porque apareció en el horizonte Vulkan de Viewport, y se metieron en una película que, sumando aquí una tarjeta de 50-90 más esto, se come a ZBrush. Maxon dijo, ya va, un momentico, yo voy a invertir en mi software. Los logos de Autodesk desaparecen y aparecen de esa página. Ese es el misterio más grande del internet. Y tienen una capacidad Blender de borrar su rastro. Tú no consigues nada. ¡Boom! Ya no hay más nada. Ya no hay más nada del cambio del CEO. Ya no hay más nada de los donadores que estaban antes. Tienen una capacidad para borrar esa historia. ¿Por qué? No sé. Pero los donadores van y vienen los logos y uno no sabe. Suena improvisada, introspectiva, intermitente y epiléptica, como para tú poner tu vida totalmente y tu capacidad profesional. Porque tú no eres miembro, ni estás recibiendo un sueldo, ni estás recibiendo esos sueldos, ni ese prestigio que están teniendo los programadores. Que no se convierta en una comunidad de programadores, que se premia el programador, se premia lo que hace Blender ahora, pero no se premia al artista. Yo propongo que el Blender mute, hacer lo que es ahorita con una mezcla de ArtStation, donde el protagonista sea el animador 3D, el modelador, el artista, no el programador. Se ha desvirtuado hacia el mercado del interés de las personas, porque al final es así. A la final un programador converso en artista, o un artista converso en programador, no es igual que un artista. Entonces, esa se siente en el propósito que transmite Blender, en toda su filosofía ahorita. Esa filosofía tiene que cambiar y es lo que tenemos que hacer nosotros los animadores y empezar a proponer una sostenibilidad económica en función de que también nosotros podamos ser protagonistas de esa historia. No a manera puntual, con premios y cursos puntuales, no, a manera estructural del proyecto de Blender. Esa es mi propuesta. Bueno, sigamos conversando sobre este tema, pero bueno, es bueno empezar a conversarlo. Y sigamos con el video. Si a mí me viene alguien y me dice, Ricardo, tengo un capital, quiero montar un gran estudio, tengo contacto con las productoras, tal. ¿Monto Blender? No. Monta Maya. Para la parte de creación. Para la estabilidad, por la funcionalidad y por tu garantía. Y esa es la verdad. Por eso es que todavía, esa es la respuesta, porque todavía Maya sigue mandando. Hay software que
propietarios especializados que tienen puentes con malla. No quiere decir que no se use Blender en Backstage y para procesos, pero como una herramienta más. Y ya les expliqué por qué nunca va a ser el main de un estudio. Lo que no quiere decir que no te puedas conseguir trabajo, pero no está hecho para eso. Y de ahí repito lo mismo que siempre he dicho, son modelos de negocio distintos. Y no podemos creer que uno se parezca al otro. Pero ya alguien lo probó y fracasó. Y es la historia de fracaso en fracaso que se va limpiando y se va puliendo con agencias de publicidad para que pueda seguir trayendo inversionistas. Y me preocupa que los freelance en animación 3D no nos creamos y repitamos unas cosas como si fuéramos la agencia de publicidad y lo que yo llamo la fuerza de ventas gratis de Blender, que se ponen hasta con otros software y tal y hablar maravillas cuando realmente la realidad con el suelo y los hechos ha demostrado otra cosa. Así que yo quería dejar este comentario y crear este video, espero que les guste. Es un análisis crítico, no es un análisis fanático, es un análisis objetivo. El que es fanático de Blender, claro que se va a molestar. Pero bueno, yo no tengo culpa que esté en rojo los números, ni que ha tenido unas malas inversiones. Y retrasos que no obedecen a lo que uno pueda decir aquí. Son hechos. Que tú te creas lo que salga en la página web del 4.5 de Blender, que decía principio y fin de los video effects, y todavía eso no pasa, y tú te lo creas en la versión 5 ahora, con el USD te van llevando con una zanahoria. Porque eres importante para hacer una comunidad, pero no te lo creas. Hay que empezar a dejar de amar y empezar a aceptar. Dejen de amar a Blender y acéptenlo como es. Es un software que va a tener un desarrollo lento, con problemas financieros, que no dependen de ti, no es tuyo. La comunidad no te va a llevar a resolver tus problemas económicos. Tú lo que tienes que hacer es estar un pie aquí, un pie allá, de una manera que tú puedas alentarlo, donar, comprar un Atom, claro que sí, pero con tu pie no privado, porque sabes que si quieres llegar a otras ligas tienes que empezar a trabajar en eso, y para llegar ahí a tener esa calidad tienes que empezar a hacer proyectos también pequeños ahí. Ese es mi consejo y es mi visión del mercado. Espero que les guste este video, este nuevo set. Saludos.